Rusia es el país más grande del mundo. Ocupa 17,1 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa el 11% de toda la superficie terrestre del planeta. Cubre 11 usos horarios. Cuando en Moscú son las 9 de la mañana, en Vladivostok, al otro extremo del país, ya son las 4 de la tarde del mismo día. Rusia tiene frontera con 14 países distintos, más que cualquier otra nación en la Tierra. Y sin embargo, a lo largo de la historia, todas las potencias que intentaron conquistarla fracasaron. Napoleón fracasó. Hitler fracasó. Los mongoles llegaron a dominarla temporalmente, pero ni siquiera ellos pudieron sostener el control indefinidamente sobre la totalidad de ese territorio. ¿Por qué? La respuesta está en la geografía, y es una geografía que pocas personas comprenden en su totalidad. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender por qué Rusia es prácticamente inconquistable, hay que empezar con el concepto de profundidad estratégica. La profundidad estratégica es la distancia que un ejército invasor tiene que recorrer desde la frontera hasta el corazón del enemigo. Cuanto más grande es esa distancia, más se estira la cadena de suministro del invasor, más expuesto queda, más difícil es mantenerlo abastecido y más ventaja tiene el defensor. Rusia tiene una profundidad estratégica inigualable en el mundo. Desde la frontera occidental con Polonia hasta Moscú hay unos 1.200 kilómetros. Desde Moscú hasta los Urales hay otros 1.500 kilómetros. Y desde los Urales hasta el Pacífico, otros 6.000 kilómetros más. Es una barrera de distancia que ningún ejército en la historia ha logrado superar completamente. Pero la distancia no es lo único que protege a Rusia. El invierno ruso es legendariamente devastador. Las temperaturas en Moscú pueden caer a menos 30 grados Celsius. En Siberia pueden bajar a menos 60. El invierno de 1941 a 1942 fue uno de los factores decisivos en la derrota del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Los soldados de la Wehrmacht no estaban equipados para esas temperaturas. Los motores de los tanques se congelaban, los lubricantes se solidificaban, los rifles dejaban de funcionar, los soldados morían de hipotermia antes de ver al enemigo. No es que el invierno sea el único factor que detuvo a Hitler, pero fue un aliado formidable que los soviéticos habían tenido toda la vida y los alemanes subestimaron fatalmente. Napoleón aprendió la misma lección 130 años antes. En 1812, el emperador francés invadió Rusia con la Grande Armée, un ejército de más de 600.000 soldados, la fuerza militar más grande que Europa había reunido jamás hasta ese momento. Llegó hasta Moscú, que encontró prácticamente vacía y en llamas. Los propios rusos la habían incendiado para no dejarla en manos del invasor. Sin poder abastecerse, sin encontrar al enemigo principal para una batalla decisiva, y con el invierno cerrando, Napoleón se retiró. De los 600.000 soldados que entraron, menos de 100.000 regresaron a Francia. El resto murió de frío, hambre, enfermedades y el acoso constante de las fuerzas rusas y los guerrilleros locales. El territorio de Rusia también es un problema para los invasores por razones físicas más allá del clima. Gran parte de la llanura rusa occidental es terreno llano, sin accidentes geográficos naturales que los defensores puedan usar para detener un avance. Pero esa misma llanura tiene otro componente: el barro. El barro ruso es famoso entre los militares con un nombre específico: Rasputitsa, que en ruso significa la estación del barro. 2 veces al año es. En primavera, cuando derrite la nieve, y en otoño, cuando llegan las lluvias, las llanuras rusas se convierten en un pantano de barro que hace impracticable el movimiento de vehículos pesados. Los ejércitos modernos que dependen de tanques, camiones y vehículos de transporte quedan literalmente atascados. La Rasputitsa frenó el avance alemán en múltiples ocasiones durante la Segunda Guerra Mundial. Más allá de la llanura europea está Siberia. Siberia no es un país ni una provincia, es una región enorme que cubre aproximadamente el 75% del territorio ruso, unos 13 millones de kilómetros cuadrados. Toda Siberia tiene una población de apenas 33 millones de personas, con una densidad de poco más de 2 personas por kilómetro cuadrado. Es uno de los espacios más vacíos del mundo. Tiene bosques de taiga que se extienden por miles de kilómetros sin interrupción, ríos inmensos como el Ob, el Yenisei y el Lena, que son algunos de los más largos del mundo, y temperaturas que en el polo frío de Ojsk, en el noreste siberiano, han llegado a registrar menos 67,7 grados Celsius, la temperatura más baja registrada en un asentamiento humano habitado en el mundo. Pero hay algo aún más interesante que el tamaño bruto de Rusia: la forma en que el territorio determina su política y su historia. Rusia no tiene fronteras naturales claras en el oeste.
A diferencia de países como España, protegida por los Pirineos, o del Reino Unido, rodeado de mar, Rusia al oeste tiene una llanura abierta que se extiende sin interrupciones desde el Atlántico hasta los Urales. Esa llanura es una autopista de invasión que ha sido usada repetidamente a lo largo de la historia. Los mongoles del este, los polacos, los suecos, los franceses, los alemanes. La obsesión rusa con la seguridad fronteriza, la creación de zonas de influencia y estados tapón en Europa del Este no es una paranoia irracional. Es la respuesta lógica y racional a siglos de invasiones desde el oeste. Los montes Urales, que teóricamente separan la Europa rusa de la Asia rusa, son una barrera geográfica sorprendentemente modesta. Tienen una altura máxima de apenas 1895 metros, muy lejos de los Alpes o los Cárpatos. No son una barrera defensiva natural significativa. Lo que sí representan es una frontera climática y cultural. Al este de los Urales, Siberia. Al oeste, la parte más poblada y desarrollada de Rusia. El verdadero centro de gravedad ruso ha estado siempre en esa franja entre el mar Báltico, el mar Negro y los Urales. Deja tu like, suscríbete y comparte. El acceso al mar ha sido la obsesión geopolítica de Rusia durante siglos. Y la geografía aquí es profundamente frustrante para los rusos. El país tiene la línea costera más larga del mundo, más de 37.000 kilómetros. Pero gran parte de esa costa es inútil para el comercio y la proyección de poder naval, porque está congelada durante la mayor parte del año. El Mar del Norte, el Mar de Barents, el Mar de Kara, el Mar de Siberia Oriental, todos helados en invierno. El Pacífico, lejísimos del centro del país. El Mar Caspio, que es un lago sin salida al océano. El Mar Báltico, con salida al Atlántico pero controlado por países de la OTAN. El Mar Negro, con salida al Mediterráneo pero que pasa por el estrecho del Bósforo, controlado por Turquía. Esta falta de acceso a mares cálidos y de aguas libres ha determinado la política exterior rusa durante siglos. Las guerras con Suecia en el norte buscaban acceso al Báltico. Las guerras con el Imperio Otomano buscaban acceso al Mar Negro y al Mediterráneo. La expansión hacia Asia Central y el Pacífico buscaba encontrar puertos utilizables. La anexión de Crimea en 2014, donde está la base naval de Sebastopol, está directamente relacionada con la necesidad histórica rusa de mantener acceso al Mar Negro. Para entender las acciones rusas en el siglo XXI, hay que entender que muchas de ellas son la continuación de una lógica geográfica que tiene 3 o 4 siglos de antigüedad. Hablemos de los recursos de Rusia, porque son también una parte fundamental de su geografía. Rusia tiene las mayores reservas de gas natural del mundo, aproximadamente el 24% de las reservas totales conocidas. Es el segundo mayor productor de petróleo del planeta. Tiene las mayores reservas de carbón del mundo. Posee el 20% del agua dulce superficial de la Tierra, solo en el lago Baikal, el lago más profundo y el cuerpo de agua dulce más grande por volumen del mundo. Hay más agua dulce que en todos los grandes lagos de Norteamérica juntos. También tiene inmensos depósitos de níquel, paladio, platino, diamantes y casi todos los elementos de la tabla periódica que tienen valor industrial. El lago Baikal merece un párrafo propio. Está ubicado en el sur de Siberia y tiene 636 kilómetros de longitud y hasta 1.642 metros de profundidad. Es el lago más profundo del mundo y el más antiguo, con entre 25 y 30 millones de años de antigüedad. Contiene el 20% de toda el agua dulce superficial no congelada del planeta. Tiene más de 1.700 especies de plantas y animales que son endémicas, es decir, que no existen en ningún otro lugar del mundo. La nerpa del Baikal, una especie de foca de agua dulce, es una de las pocas focas que no viven en el mar. El Baikal es, en sí mismo, una de las maravillas geográficas más extraordinarias del planeta. La geografía de Rusia también explica su historia de expansión territorial. Desde el pequeño Principado de Moscú en el siglo XIV, los zares rusos fueron expandiendo sistemáticamente el territorio hacia todas las direcciones. Hacia el este, la conquista de Siberia fue un proceso relativamente rápido. En el siglo XVI, los cosacos comenzaron a avanzar hacia el este, y en menos de 60 años cruzaron todo el continente asiático hasta llegar al Pacífico en 1639. La conquista fue posible porque Siberia no tenía estados poderosos que la defendieran, solo pueblos indígenas dispersos sin capacidad militar para resistir a los mosquetes rusos. Para el siglo XIX, Rusia era el mayor imperio territorial de la historia, más grande incluso que el imperio mongol en su apogeo. La red ferroviaria rusa es otro elemento geográfico fascinante. El ferrocarril transiberiano, construido entre 1891 y 1916, es la línea ferroviaria más larga del mundo con 9.289 kilómetros que conectan Moscú con Vladivostok. En el Pacífico,
El viaje completo en tren dura entre 6 y 7 días. La construcción de esta línea fue un esfuerzo geopolítico deliberado para unir el inmenso territorio ruso, facilitar el movimiento de tropas hacia el este y permitir la explotación económica de Siberia. El tren cruzó el lago Baikal, una de las maravillas geológicas del mundo, mediante un tramo construido directamente sobre el hielo del lago durante el invierno de la Guerra Ruso-Japonesa de 1904. La demografía es el talón de Aquiles de la geografía rusa. Con 144 millones de habitantes, Rusia tiene una densidad de población de apenas 8,5 personas por kilómetro cuadrado. Para comparar, la densidad de Alemania es de 234 personas por kilómetro cuadrado. La mayor parte de ese territorio siberiano y ártico tiene densidades de menos de una persona por kilómetro cuadrado. Y la población rusa está disminuyendo. Tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y una esperanza de vida relativamente baja para un país desarrollado, especialmente entre los hombres. Controlar y administrar 17 millones de kilómetros cuadrados con esa población es un desafío que ningún estado en la historia ha resuelto completamente. La geografía de Rusia es, en última instancia, una geografía de paradojas. Es el país más grande del mundo, pero gran parte de su territorio es inhabitable. Tiene los mayores recursos del planeta, pero está mal conectado internamente. Tiene la línea costera más larga, pero no puede usar la mayoría de sus puertos. Es una potencia global, pero está rodeada de vecinos que la temen y la contienen. Es fácil de entrar, pero imposible de someter. Como dijo el historiador británico Robert Service, Rusia siempre ha sido demasiado grande para conquistar y demasiado grande para administrar. Y en esa tensión entre el tamaño y la capacidad, entre la riqueza del suelo y la dureza del clima, se ha forjado una de las historias nacionales más dramáticas y complejas de la civilización humana. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.